Muy buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Qué pena con ustedes. Venía y había un trancón. Mire, estás con el tapabocas, me vine. Noches, doctora, muchas gracias. Disculpen. Profe, buenas noches. Buenas Noches, noches, ¿cómo están? doctor. Gracias. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Qué pena con Buenas ustedes con noches. estos minuticos antes. Está como para variar diluviando. Y venía con 2 horas de anticipación y no alcancé a llegar a las 6 en punto. Me excuso por estos minutos. Tranquila. Mis doctores queridos, comencemos el día de hoy. Vamos a empezar con, estábamos viendo concursos, ¿no es cierto? Terminamos de ver los principios que resuelven los concursos, ¿no es cierto? Entonces vimos los concursos de carácter real, entre los cuales están los homogéneos, los heterogéneos, los sucesivos y los simultáneos, derivados de los principios de unidad de tiempo y principios de unidad de acción. Y luego vimos el concurso aparente y cómo se resuelve a través de los principios de subsunción, consunción, alternatividad y especialidad. Creo que los vimos todos, ¿no es cierto, doctores queridos? Sí, sí, señora. Ok, perfecto. Nos faltan 2 dispositivos amplificadores del tipo que se refieren a los concursos, perdón, los delitos masa y los delitos continuados. Y comenzamos con tasación punitiva porque pues ustedes me manifestaron que no la habían visto. Entonces comencemos por ahí. ¿Está bien el internet? ¿Están escuchando bien todo y demás, doctores? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces, comparto pantalla por acá. Ah, espérame porque no me abrió la otra. Un momentico porque no abrió. Listo. Acá. Listo, por acá. Listo, entonces estamos viendo los dispositivos amplificadores del tipo y dentro de los dispositivos amplificadores del tipo nosotros vimos ya el concurso de personas, el iter criminis, la tentativa, el concurso de conductas punibles en donde vimos todos los concursos y ahora vamos con el delito masa y el delito continuado. Estos son muy rápidos y muy fáciles de entender. ¿Por qué? Porque el delito masa y el delito continuado están en el artículo 31 del Código Penal y se refieren en principio, a una modalidad especial en donde se anulan los concursos, pero no porque no existan, sino porque se establece que hay una manera de llevar toda la actuación procesal por una sola conducta, a pesar de que hayan muchos hechos acumulados en ellas. Entonces vamos a hablar en principio del llamado delito masa. El delito masa se presenta cuando existen varios hechos con diferentes sujetos pasivos, pero con un mismo modus operandi, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta clase de delitos masa, es muy común establecer que además del concierto para delinquir, existe una indeterminación de víctimas. Me explico. En Colombia hemos visto especialmente el delito masa derivado de la estafa. Es posible que en principio la estafa, al ser un tipo penal de resultado, es decir, que implica que exista una apropiación de carácter económico, el delito masa no sino la estafa, se consume en el momento en que el sujeto activo tiene ese beneficio de carácter económico. Me explico. Si yo le voy a vender a usted un aparato que es la maravilla supuestamente, y yo sé que eso no es así, pero esa es la forma en que yo estafo a las personas. Entonces yo le hago creer a usted que con este producto usted va a bajar de peso sin hacer ejercicio y comiendo lo que quiera y no va a tener ningún efecto secundario, porque es completamente natural, por ejemplo. Y entonces yo empiezo a pagarle a una serie de personas famosas y les digo, miren, promocionen mi producto diciendo que para usted ha funcionado perfectamente y yo le pago a usted por eso, porque usted preste su imagen para promocionar mi producto. Resulta que mucha gente termina comprando el producto porque supuestamente es la maravilla y porque lo recomiendan los famosos. Y con el tiempo, pues la gente cuando ya lo obtiene, la gente del común se da cuenta que no es verdad. Es decir, no bajan de peso, antes aumentan,
y el producto hasta es perjudicial para la salud. En consecuencia, la gente empieza a demandar, a denunciar por una posible estafa. Ustedes recordarán que la estafa es un delito que se diferencia del hurto en el sentido en que aquí se hacen una serie de maniobras para inducir en error a las personas, que son los llamados artificios o engaños. Entonces yo, mira todo lo que hago, o sea, no solamente lo promociono como la maravilla, sino que le pago a los famosos y de pronto a gente que ha sido gorda y ahora es flaca para decir que bajaron de peso así, ¿listo? Está claro que en principio yo puedo tener una estructura criminal montada para promocionar y vender mi producto supuestamente mágico. Pero está claro quiénes serán las víctimas de ese producto mágico, es decir, quiénes serán las víctimas de mi estafa en el momento en que yo planeo el camino criminal, en el momento en que yo establezco la organización criminal. ¿Está claro a quiénes vamos a estafar? No, señora. No, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos indeterminación de sujetos pasivos. Y entonces resulta que un primer cliente dice, oiga, a mí me estafaron, y pone una denuncia, coloca una denuncia y dice, mire, a mí me sacaron 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos en productos de esos. Listo. Una persona. Entonces la fiscalía, por ejemplo, dice, ya recibimos una denuncia por eso. Y entonces empieza un proceso normal por una estafa. Después se dan cuenta que hay más denuncias. Entonces dicen, hay 2, 3, 5, 10, 15, 100 personas con la misma vaina. Entonces dicen, ah, bueno, listo, en principio podríamos hablar de un concurso de conductas punibles, de un concurso de estafa, que será un concurso que homogéneo o heterogéneo. Doctores, en los delitos de estafa. Yo creo que es homogéneo, profe, porque es persona a persona el engaño. No, no más que... No, Es un delito. es homogéneo porque es un solo delito, o sea, es varias veces el mismo delito, varias veces la misma estafa. Entonces, ¿qué pasa? La Fiscalía General de la Nación, en vez de iniciar procesos por concursos de estafa, lo que hace es que conecta todos porque son el mismo modus operandi. Dicen, miren, toda esta gente está estafada por la misma empresa, por el mismo producto y de la misma manera. De manera que vamos a reunir todo eso y en vez de hacerlo por concurso, lo que vamos a hacer es configuración de una de las llamadas estafas masa. Profe, ¿y eso qué quiere decir? O sea, ¿cuál es el beneficio que tiene? Porque en vez de concurso estafa, ¿no le va mejor entonces al procesado en concurso que en estafa? Vamos a ver por qué no. ¿Alguien me puede leer el artículo 31 del Código Penal, por favor? Artículo 31. Artículo 31. Dale, compañero. Ninguno leyó. Doctora, a ti se escuchaba más clarito. Léelo. Artículo 31. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión, con varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta un otro tanto si Otro tanto. fuere superior a la suma aritmética, de las que corresponda a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. Inciso 2. Ok, Modificado hasta ley ahí donde 890. acaba de leer la doctora Samantha, estábamos hablando de los concursos. Y entonces dicen, concursos de conducta punible se podrá aumentar hasta en otro tanto sin que sea superior a la suma matemática. Como ustedes no han visto individualización de la pena, no saben la implicación que eso tiene. Pero quiere decir que si, por ejemplo, la estafa tiene pena mínima de 20 años, que sería un montón, ¿no? Mínima de 4 años, el juez, por los concursos, por el concurso de delitos, no puede subirle 4 años. O sea, parte de 4 años en una estafa y luego, digamos, tenemos 3 estafas más. Esas otras 3 estafas no puede subirle 4 por esta, 4 por esta y 4 por esta, sino que tiene que subirle por debajo de la suma matemática. Es decir, por un solo delito, 4 años. Por el concurso, que es la otra mínima, que es el concurso con la otra estafa, no puede subirle 4 otra vez, tiene que subirle por debajo de 4. Y así sucesivamente por cada concurso de delitos. Entonces, ¿qué pasa?
que eso reflejado en la pena es un leve aumento cuando hay concurso de delitos. Es leve el aumento. Ahora veamos qué pasa con los delitos masa y con los delitos continuados. Doctora, continúa, por favor. Inciso 2. Modificado Ley 890 del 2004. Artículo 1. En ningún caso en los eventos de concurso la pena privativa de la libertad podrá exceder de los 60 años. Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave, contemplar sanciones distintas las establecidas en estas. Dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. Ok, todo eso es punibilidad y tasación punitiva que no hemos empezado a ver. Sí. Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte. Es decir, en los delitos masa y en los delitos continuados, cuando la Fiscalía logra esa configuración de conductas, se sube más la pena que si tuviéramos 60 concursos por estafa. ¿Listo? Se sube mucho más. Entonces, lo que hacen es configurar la masa, el delito masa, y el delito continuado para poderlo hacer. ¿Listo? Y entonces te parte, pareciera que fuera una sola estafa. Dice, está procesado en calidad de autor de estafa en la modalidad de masa, la llaman así. Estafa en la modalidad de masa o estafa masa. Parece un solo delito, pero ahí pueden haber 500 o 1000 denuncias. ¿Me entiendes? Ahí. Y entonces le suben una tercera parte en la pena, mientras que cuando lo hacen por concurso solo pueden subirle el mínimo de la respectiva pena sin pasar de 60 años. Entonces es mucho mejor cuando se logra configurar para el Estado, es mucho mejor, para la Fiscalía es mucho mejor cuando logra demostrar o establecer estafas masa o delitos masa y delitos de carácter continuado. ¿Listo? ¿Me hice entender, doctores? Ahorita cuando damos tasación lo ven más clarito. Pero me hice entender en términos generales cómo es que funciona la masa. Sí, señor. Ok. Ahora, la otra modalidad es el llamado delito continuado, que es la otra... me perdió. Aquí está. Que es la otra, el último dispositivo amplificador del tipo. En el delito continuado, lo que ocurre es algo muy parecido a lo que vimos ayer con los actos copenados. Y es que se establece en el delito continuado no que se va a perdonar un delito, como hacíamos en el concurso aparente, o que se va a desaparecer un delito, sino que lo que se hace es aumentar la pena porque de una u otra manera se cometieron varios delitos para conseguir este. Me explico. El delito continuado es muy propio del hurto, pero del hurto continuado. Es una modalidad especial en donde se hacen pequeños hurtos para lograr un fin mayor, y esos pequeños hurtos que podrían concursar no se hacen concursar, sino se mandan como delitos continuados. Supongamos lo siguiente. Yo soy cajera del BBVA, ¿listo? Entonces, yo sé que todos los días me están contando la plata y que no sé qué, y que si sé más, y que si se desaparece algo me lo van a descontar, ¿listo? Entonces, ¿qué hago yo? Todos los días le digo me robo, digamos que a 50 o 100 pesos en la caja. Mi fin es robarme 5 millones de pesos. Pero sé que si me lo robo de una o en una cantidad notoria, pues se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que haga yo? Me robo de a 50 o 100 pesos diarios. Nadie se da cuenta. Claro, en el momento en que me descubren, dicen, oiga, pero es que viéndolo bien se venían perdiendo a 50 o 100 pesos diarios y cada uno de esos es un hurto. Entonces me harían un concurso de muchísimos hurtos, un concurso homogéneo de hurtos. Pero aún así la pena no reflejaría mayormente lo que yo hice, la cantidad de hurtos que hice. Entonces lo que hacen es considerar que ese delito es continuado. ¿Por qué? Porque esos pequeños hurtos iban hacia un fin único. ¿El fin único era cuál? ¿Robarme cuánto? ¿Los 5 millones? 5 millones. 5 millones. Pero entonces, ¿qué pasa? Esos otros hurticos de a 50 o 100 pesos eran parte del camino criminal, de la fase de ejecución de la conducta. Entonces, todos ellos quedan dentro de la fase de ejecución y parece un solo hurto.
Pero no es que eliminemos el concurso porque sea aparente, sino que ese hurto de varios hurticos chiquitos lo vamos a volver un hurto continuado y eso dispara la pena también en la tercera parte. Hace un aumento considerable de pena y entonces yo no quedo sancionada por un hurto, sino por muchos hurticos, pero no en concurso, sino como delito continuado para que la pena se me eleve mucho más. ¿Listo? ¿Claro, doctores? Sí, señora. Ok, listo. Sí, señora. Bien, Pacheco. Ok. Vamos entonces ahora sí. Bueno, aquí hay una parte final, pero ustedes ya la manejan bien, que son los sujetos activos de la conducta punible, el sujeto activo, el sujeto pasivo, que saben que hay simples y calificados, que eso ya lo hemos venido hablando durante la clase, cuáles son los calificados, que son los que tienen una condición especial, los simples, que son cualquier persona, y los sujetos pasivos, que es sobre quien recae la conducta. En Colombia normalmente y dentro del sistema penal acusatorio solemos denominar víctimas a todo el mundo, es decir, a cualquiera que haya sufrido afectación con la conducta. Pero en estricto derecho, los sujetos pasivos son de dos clases, es decir, hay víctimas y hay perjudicados. En un homicidio, matan a un señor y al proceso viene a reclamar la esposa. ¿La esposa es la víctima? No, señora. No, no es cierto. Señora, ¿Quién es la víctima? no, El esposo. El muerto. muerto. El muerto. Y los muertos no reclaman. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, la víctima desapareció. Lo que sobrevive es un perjudicado. Pero a él lo afectaron indirectamente con la conducta. Entonces, ¿qué hacen dentro del sistema penal acusatorio? Sean víctimas o perjudicados, a todos los nombran víctimas y dicen víctima directa o víctima indirecta, pero realmente son víctimas y perjudicados. ¿Listo? ¿Está claro, doctores? Entonces, el sujeto activo es el que realiza la acción o omisión y el sujeto pasivo puede ser la víctima o el perjudicado. ¿Listo? Que es sobre quien recae la acción. Listo, doctores. Ahora sí, terminamos con esto. Aquí viene la parte difícil, y es que vamos a empezar individualización de pena. Ustedes saben, y si no saben y no se han dado cuenta, se los manifiesto. Me molesta sobremanera, me enfurece, se me sale el super saiyajin cuando ustedes prenden sus micrófonos sin autorización, porque eso interrumpe la clase de todos. ¿Listo? Me interrumpe a mí en la explicación, interrumpe a los compañeros que están escuchando y también pues a usted porque pues, se da cuenta que la embarró. Digamos que mi nivel de tolerancia sobre eso es un 2%, pero a partir de este momento es 0%. Nadie puede prender el micrófono, porque vamos a ver una fusión entre derecho y matemáticas. Y no es que sea del otro planeta, no vamos a hacer física cuántica tampoco. Pero sí es algo complejo de entender si fuera de eso usted prende el micrófono o se enciende el micrófono de algún compañero en este momento. ¿Listo? Entonces le ruego, por favorcito, cuiden esos micrófonos que no se enciendan mientras estamos explicando tasación punitiva. Esto nos va a tomar un tiempo, es delicado, es de práctica y más teniendo en cuenta que ustedes jamás lo han visto, según lo que me dijeron, la gran mayoría, excepto por allá compañeritos que al parecer lo vieron en otro lugar o en otra universidad o... ¿Listo? Entonces vamos a hacer tasación punitiva. Necesito que tenga ahí a la mano, descargado, ya. Independientemente de si tiene su código a la mano o no. La ley 599 de 2000, como le enseñé a buscarla en Google. Usted coloca en Google, ley 599 de 2000, consulta de la norma y la tiene ahí abierta. ¿Listo? Así usted tenga su código a la mano, necesitamos esa también porque vamos a utilizar los dos. Profe, si solo tengo una, no hay problema. ¿Listo? Si solamente tiene la de Google, maravilloso. Si tiene las dos, no hay problema. ¿Listo? ¿Qué más necesita? Una calculadora aparte del dispositivo que usted está utilizando en este momento para ver la clase. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy explicando, usted va a ir haciendo ejercicios en la calculadora. Entonces, si lo tiene en el celular, pues se va a distraer y se va a perder. Y si la tiene en el computador, la misma situación. Trate de buscar una calculadora aparte. Profe, pero hasta ahora nos dice, no, ya les había dicho incluso están los instructivos generales de la materia. Entonces, estamos prevenidos con esa situación.
Tercero, necesito que tenga hojas, lápiz si tiene, y si no, esfero, pero que tenga muchas hojas porque vamos a cometer errores y es posible que usted tenga que tachar y tachar y tachar y volver y hacer cuentas otra vez, no sé qué. ¿Listo? Y lo último y más importante es que usted tenga mucha paciencia. ¿Listo? No se desespere si no entiende al comienzo. Yo sufrí y lloré lágrimas de sangre aprendiendo a hacer esto. ¿Listo? Hasta, ¿cómo sería lo que sufrí? Que me volví experta en explicarlo para gente como yo. Gente que no es buena en matemáticas. Entonces diseñé un método a través del cual los lilianos del paseo, es decir, los que no somos buenos en matemáticas, podemos entender tasación punitiva, que es el coco del penal. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar por ahí. Ayer yo les envié las diapositivas de tasación, creo. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí se las envié, doctores? ¿Les envié las diapositivas de tasación? Sí, señora. Ok. Sí, señora, doctora. Es importante lo siguiente, además están subidas también en la plataforma de la universidad, ¿no? Pero es importante que ustedes no se adelanten en las diapositivas porque se van a enredar, ¿listo? Ahí está explicado como para dummies, pero aún así no se adelante, porque la explicación es vital para que usted entienda las diapositivas. Entonces vamos a comenzar con matemáticas para abogados, estilo tasación punitiva, según Liliana González. Ah, espérame un segundo porque la que abrí aquí es un PDF y entonces no me va a abrir igual a como lo deben tener ustedes. Acá está. Esta sí es. Voy a cerrar mi video para no generar distracción y quizás fluctuación. Y comenzamos. Listo. La tasación de las penas es una fórmula, o son unas fórmulas de carácter matemático, que realmente es una sola, a través de la cual se establece qué cantidad de pena le corresponde a una persona en Colombia. Para eso existen una serie de reglas y normas que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son? Aquí, bueno, aquí están los útiles que ustedes ya lo conocen. ¿Cuáles son esas series de reglas? La primera regla es que usted debe aprender a tasar primero las penas, a dosificar penas con un solo delito. Cuando ya domine el de un delito, puede hacerlo con los concursos punitivos. ¿Listo? Además, usted debe tener en cuenta una serie de normas que no se utilizan todas al tiempo, sino durante el procedimiento, que son todas las que están aquí. ¿Listo? No se preocupe que las vamos a ver una por una con calma. Muchas de estas usted ya las conoce. Por ejemplo, el artículo 27 de la tentativa, el artículo 30, que son los partícipes, el artículo 31, concurso de delitos masa y máximo, el artículo 29, que no está aquí, que son los autores y todas sus modalidades, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a hacer esto con mucha calma. Es posible que no necesariamente lleve el estricto orden de las diapositivas, pero en todo caso usted va, cuando vea las diapositivas, va a saber de lo que le estoy hablando. Lo primero que usted debe aprender es que en Colombia existen dos grandes clases de pena. Esas dos grandes clases de pena, las vamos a colocar acá, se llaman las penas principales y las penas accesorias. Las penas principales son por excelencia la pena de prisión y la de multa. Esas son las penas principales en Colombia. Excepcionalmente, encontrará usted otras penas otras penas principales que son las privativas de algunos, o las privativas o de prohibición.
Estas son las excepcionales. ¿Por qué? Porque por lo general estas privativas o prohibiciones de otros derechos son de carácter accesorio. ¿Listo? Esto usted lo va a encontrar desde el artículo 53, perdón, en adelante del Código Penal. Permítame, verifico la norma, que ya me olvidó. Es la 52 tal vez. Usted se los puede leer este puente ahí mientras echa aire en la piscina, se acuerda de mí un ratico y le echa una revisada a esto. Y va a ver usted una serie de penas. Estoy equivocada desde mucho más atrás. 8, 39. Usted va a encontrar desde el artículo 34 hasta el artículo 53. Del 34 al 53. Ahí le van a explicar todas las penas. Le explican las penas principales, le explican las penas sustitutivas, le explican qué es la pena de prisión, qué es la pena de multa, cómo se hace cada una, le explican las otras penas, que son las prohibitivas de otros derechos, las penas accesorias, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué decimos que las penas principales son la de prisión y la de multa? Porque son las más comunes dentro del Código Penal. Por ejemplo, abramos un artículo. Aborto. Artículo 122. Dice, la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. ¿Qué clase de pena tenemos ahí? ¿Una pena de prisión o una de multa? Privativa. Prisión. Prisión. Hasta ahí no hay rollo. Ahora, pensemos en otra pena. Artículo 219b, omisión de denuncia. El que por razón de su oficio, cargo o actividad tuviere conocimiento de la utilización de menores para la realización de cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo y omitiera informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, teniendo el deber legal de hacerlo, incurrirá en multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué clase de pena tenemos ahí? Multa. De multa. ¿Cómo sé si es una pena principal y cómo sé si es una accesoria? Porque la principal siempre va a aparecer en el delito, mientras que las accesorias operan para todos los delitos. Operan para todos los delitos y en consecuencia tendrá que establecerse en cada caso en concreto si proceden o no. Ahorita que están repitiendo Betty la Fea, que yo sé que ustedes tampoco la ven porque están súper pendientes de las clases, pero tal vez usted la vio en alguna de las otras 50.000 veces que la han repetido. Betty la Fea era una contadora y en virtud de eso, además que era una genio contadora, según lo que en la novela. Betty lo que hizo fue falsificar y maquillar las cifras de la contabilidad de la empresa para poder quedar o hacer quedar bien a su jefe. Betty, en principio, cometió un delito que se llama falsedad en documento privado. ¿Por qué? Porque los balances de esa empresa que era privada son un documento privado. Los falsificó. Listo. Porque los modificó, los maquilló, lo que haya hecho. Pero adicionalmente, ¿será que lo que hizo Betty tiene que ver algo con su profesión? O sea, ¿se necesitaba que Betty supiera de contabilidad para hacer lo que hizo? Sí. Profe. Señora. Claro que sí, doctora. ¿No es cierto que sí? Y entonces ustedes van a encontrar dentro de las penas accesorias o las penas privativas de otros derechos que están en el artículo 43, dice la pérdida del empleo o cargo público, la inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio, bien sea de forma directa o indirecta en calidad de administrador de una sociedad, entidad sin ánimo de lucro o cualquier tipo de ente económico nacional o extranjero. ¿Qué le está diciendo a usted? Hombre, le pueden llegar a prohibir a Betty ejercer la profesión de contadora. Claro. Claro, le puede suspender la tarjeta. Todo, porque tiene conexión directa con la forma
en que ella desplegó el camino criminal, pero en alguna parte del delito de falsedad tendrá que decir, oiga, pila, si usted es contador, ¿le vamos a quitar la tarjeta? No. Ahí aparecerá una pena de prisión o una de prisión y multa o de multa, pero esa otra pena se establece dependiendo de cada caso. Esas se llaman las penas accesorias, ¿de acuerdo? Mientras que las penas principales aparecen en cada delito en particular, que son las de prisiones y multa. Excepcionalmente encontramos otras, como por ejemplo, en los delitos de carácter culposo. Vamos a ver el homicidio culposo, que está en el artículo 109 del Código Penal. Y dice, el que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses y multa de 26.66 a 150 salarios mínimos. Ahí tenemos una mezcla. Tenemos pena de prisión y pena de multa. ¿Cómo sé que son principales? Porque aparecen en el delito, ¿sí ves? Pero además, en el inciso 2 dice, cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o armas de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la privación del derecho o la tenencia y porte del arma respectivamente de 48 a 90 meses. ¿Ves? Aquí tenemos una privativa de la libertad, una privativa de otros derechos, que es el de tener armas o el de poder conducir vehículos, pero aparece dentro del tipo penal. Entonces, esta es una de las excepcionales en donde encontramos prisión, multa y hasta una privativa de otros derechos en un solo, en el mismo artículo, y entonces esos son delitos excepcionales que tienen las tres como pena principal y no como pena accesoria. ¿Me hice entender, doctores? Sí, señora. Listo. Ahora, ¿por qué les estoy explicando eso? Porque dentro del proceso de dosificación punitiva, lo que usted va a aprender ahorita, tiene que hacerlo con cada modalidad de pena que usted encuentre en el delito. Entonces, por ejemplo, para el delito que acabamos de leer, que es homicidio culposo, tenemos pena de prisión. Sí, doctor. Pena de multa y pena de inhabilidad o prohibición para otros delitos. Perdón, para otros derechos. Quiere decir que el proceso que yo le voy a explicar ahorita, usted lo tiene que hacer 3 veces en este delito. Primero con la pena de prisión, luego con la pena de multa y luego con la inhabilidad. Si solo tiene pena de prisión, pues solo lo hace con la de prisión. Si trae prisión y multa, pues lo tiene que hacer primero con prisión y luego con multa. Y así sucesivamente. ¿Me hice entender? Doctores. Listo. Ok. Ahora, vamos a empezar con la fase 1 o el paso 1, que denomino yo así, dentro del proceso de individualización de pena. El paso 1 es leer bien la norma. Leerla bien. ¿Cuál norma? Pues la norma por la que se va a imponer la pena. Entonces, ustedes díganme en un delito, el que ustedes quieran y empezamos con ese. Hurto calificado y agravado. Homicidio. Listo. Vamos a colocar un solo delito. Pero es que el hurto tiene un problemita y es que es un nivel un poquito más arriba. Bueno. Listo. Digamos que sí. Hurto calificado y agravado. ¿Listo? Para leer el hurto calificado y agravado, usted tiene que leer 3 delitos. Es decir, no tiene que ver un solo artículo, sino que tiene que ver 3. El 239, el 240 y el 241 del Código Penal. Porque el 239 es el hurto simple, el 240 es el hurto calificado y el 241 es el hurto agravado. ¿Listo?
Pero necesitamos establecer cuál de los calificantes se da y cuál de los agravantes se da. Porque de lo contrario no nos va a salir la pena. Es decir, tiene que especificarse como tal. Vamos a dejar el hurto ahí para el siguiente nivel, que es como el paso 3. Y vamos a empezar con un delito un poco más suave que nombró una de las doctoras, que es un delito sencillito, que es el homicidio. Homicidio. ¿Listo? Profe, ¿qué tengo que leer? Pues si el señor va a ser condenado en calidad de autor, determinador, cómplice, lo que sea, ¿por cuál delito va a ser? Entonces, si va a ser por homicidio, pues uno tiene que leer la norma de homicidio. Si va a ser por hurto calificado agravado, pues tiene que leer las normas de hurto calificado agravado. Si va a ser por estafa, tiene que leer la norma de estafa, y así sucesivamente. Paso 1, muy sencillo, leer la norma, pero es que usted no solamente estudió Derecho para leer, usted estudió Derecho fue para analizar. Entonces, ¿qué es lo que usted va a leer en el artículo que le corresponda? Que en este caso vamos a decir que es el homicidio porque es un poco más sencillo en esta fase 1 para que lo entiendan. Usted lo que va a leer de esa norma es en principio la cantidad de pena que trae. Las clases de pena que trae. Y muy especialmente va a leer las modificaciones que ha tenido esa norma frente a la pena. Versus fecha de los hechos. Es decir, usted debe tener unos hechos que son por los que va a condenar. Entonces usted tiene que tener en cuenta la fecha de los hechos y las modificaciones de la norma para ver cuál es la norma vigente según la fecha de los hechos. Por eso es que es importante que usted aprenda a analizar las modificaciones de pena. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con lo primero. Le voy a pedir el favor a alguien que tenga su código en la mano, no el que tenemos descargado, que me lea el contenido del artículo 103. ¿Quién tiene un código a la mano? Que no sea el de Google. Uno a la manito. Físico. Darwin. Doctor Darwin. Léeme, por favor. Doctora, buenas noches. Doctor, buenas noches. El contenido del artículo 103 en tu código. Capítulo segundo del homicidio. Artículo 103. Modificado Ley 890 del 2004. Artículo 14. El que matare a otro incurrirá en prisión de 208 meses a 450 meses. 450 meses. Alguien que tenga otro código en la mano, un código físico, no virtual, ¿tiene alguna pena diferente a esta? De 13 a 25 años, profe. Ok. De 13 a 25, bueno, colocamos aquí, 13 años a 25 años. ¿Listo? Ahora, el doctor muy amablemente nos leyó que en su código aparece una modificación. ¿Me la puede repetir, doctor, por favor? ¿Cuál es la modificación que aparece en tu código? Lo 14, la ley 8, Sí, no. señor. Ley 890 del 2004. Artículo 14. Usted acaba de encontrar una de las normas que van a estar en todos los artículos del Código Penal, que es el artículo 14 de la Ley 890-2004. Ese artículo se le va a volver hasta una obsesión. Y es el único artículo que le voy a pedir que se aprenda de memoria. El resto no me interesa que se las aprenda, pero este sí. Y ya le voy a explicar por qué. ¿Listo?
Pero vamos a empezar primero haciendo el paso 1, que dice, lea bien la norma. Y lea bien la norma para establecer la cantidad de pena que trae. En uno de los artículos aparece, perdón, en uno de los códigos aparece de 208 a 450 meses y en otros aparece de 13 a 25 años. Ahí ya tenemos un problema porque no sabemos cuál es la pena. ¿Listo? Clases de pena que trae. ¿Qué clase de pena trae acá? Este artículo, independientemente de si es en meses o en años. Incurrirá en prisión. ¿Pena de? Prisión. Principal. Privativa de la libertad. Privativa de la libertad, pena de prisión y obviamente es una pena principal. ¿Listo? Prisión. Es decir, que ¿cuántas veces tendremos que hacer el ejercicio de individualización de pena? Completo. Como es principal una vez. Una. No, como es principal, no. Es porque trae una sola modalidad de pena. Trae pena de prisión. ¿Cuántas veces tienes que hacerlo? Pues una vez, que es la pena de prisión. Si tuviera de prisión y multa, tendrías que hacerlo 2 veces porque trae prisión y multa. Si trajera solo multa, pues una vez porque solo trae multa. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tengamos el artículo ahí, que nos diga una pena, esa pena es principal. ¿Listo? Luego establecemos si es pena de prisión, si es pena de multa, si es prisión y multa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, las modificaciones que ha tenido esa norma, entonces nos aparece este, artículo 14 de la ley 890. Independientemente de si su código es físico, si dice 208 a 450 meses, si dice de 13 a 25 años, o si su código aparece virtual, es decir, si usted tiene el de la ley 890, ¿existe alguna otra modificación al artículo en su código? Es decir, ¿o solo aparece el artículo 14 de la ley 890? Solamente el artículo 14 de la ley 890, profe. Okay. Doctora, en mi código aparece una nota. Nota. ¿Qué La dice? nota dice, la pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde al aumento de la ley del 890 del 2004, artículo 14. La Corte Constitucional determinó que la expresión se aumentará en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. Ley 890 del 2004, artículo 14. Pero sigue siendo el mismo artículo. Sí, señora. ¿Listo? Es Sí, importante que ustedes tengan en cuenta que las modificaciones de los artículos, sean del Código Penal o del que sea, no son parte del texto del artículo, sino que son criterios para establecer la vigencia de la norma. Por eso es que aparece así. Ahora, si sus códigos vienen comentados con jurisprudencia y demás, van a aparecer cosas como la que nos acaba de leer el doctor, en donde aparece la nota, en donde aparecen sentencias de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional, etcétera, etcétera. Esos son códigos de los que yo denomino códigos caros, que son los de Legis, los de Ledger, los de editorial. ¿Listo? Pero los códigos de la calle vienen con lo mínimo, que es la modificación de la norma y la norma como está. Fin. No vienen ni concordados, ni comentados, ni con doctrina, ni con jurisprudencia, nada. Solamente las modificaciones de la norma y lo que dice la norma. Esos son los códigos que a mí me gusta para que ustedes aprendan. Por eso es que les digo, no compren códigos. Al menos no para mi clase. Cuando usted ya sea un berraco penalista, cómprese los códigos que quiera, para que los coleccione, porque a uno un código no le dura ni un año antes de que lo modifique. Es más, a veces ni un mes. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el artículo 14 de la ley 890? Antes, pues cuando ustedes vieron procesal penal, antes en Colombia había un sistema procedimental diferente a lo que nosotros llamamos ahora el sistema penal acusatorio, que fue implementado con la ley 906 del año 2004. ¿Recuerdan cómo se llama o cómo se llamaba ese anterior sistema? El sistema que, si este es el acusatorio, el anterior era el ¿qué? Escrito. Inquisitivo. Adquisitivo. El inquisitivo. ¿Listo?
Y ustedes vieron allá con sus profes de procesal la diferencia entre el acusatorio y el inquisitivo. Y es que en el inquisitivo el juez podía decretar pruebas de oficio y además era un juez instructor, es decir, que ayudaba en la investigación. Mientras que en el sistema penal acusatorio se dividen las funciones y la fiscalía es la que investiga y el juez es el que juzga y la defensa se defiende y fin. Así es como parece, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en un sistema netamente acusatorio se supone que deberían haber jurados. Jurados. Pero acá no tenemos eso. Acá lo que tenemos es un sistema con tendencia acusatoria que es un chancuco mal copiado de Chile y a su vez mal copiado de entre Estados Unidos e Inglaterra y mal copiado de todos lados. Nuestro sistema no es acusatorio puro, es con tendencia acusatoria. ¿Por qué le explico esto? Porque resulta que antes de la entrada en vigencia de la ley 906 del año 2004, que entró a regir el 1 de enero del año 2005 en Bogotá, porque en el resto del país fue entrando gradualmente. Iba entrando por diferentes tiempos, mientras tenían listos las salas y demás. Antes de eso, llegó Estados Unidos a ayudarle a Colombia diciéndole, oiga, su sistema es un asco, su sistema penal es una porquería. La mayoría de procesos prescriben ahí porque eso se duermen, los procesos ahí. Eso no pasa nada. Ustedes tienen es que modernizarse, váyanse para el sistema acusatorio. Y nosotros les vamos a dar dinero y capacitaciones para eso. Y vamos a modificar todo el sistema acusatorio, todo el sistema procedimental penal para eso. Pero ojo, el sistema acusatorio y el sistema con tendencia acusatoria funciona bajo unas bases específicas. Y es que solamente el 2% de los procesos deben llegar a juicio. El resto deben ser objeto de determinación anticipada, ya sea mediante aceptaciones o negociaciones o preacuerdos. Pero yo no me puedo sentar a negociar con un delincuente o con un sujeto activo de la conducta si yo no lo puedo dominar. ¿Y con qué lo domino? Con la pena. Lo tengo que asustar con la pena. Las penas de ustedes dan risa. En este país las penas están muy bajitas. Entonces lo que vamos a hacer en principio es subir todas las penas del Código Penal para luego poder hacer entrar el sistema penal acusatorio y de esa manera sentarme a negociar con los procesados y decirle, oiga, mire, si usted no me ayuda, si usted no colabora con la justicia, si usted no acepta los cargos, usted se va a enfrentar a una pena supremamente alta que es de tanto. Pero si yo me siento con esa pena que tiene usted, pues al procesado le da risa y no me colabora. Eso fue lo que hizo el artículo 14 de la ley 890 de 2004. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, todas las penas del Código Penal que estaba vigente en ese momento, como era naturalmente la ley 599 de 2000, que es nuestro Código Penal actual, como estaba para el momento del año 2004. Todas las penas del Código Penal se aumentarán en una tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Yo sé que el artículo dice muchas cosas más, pero lo que yo quiero que se aprenda de este artículo por siempre y para siempre es cuánto subió la pena. Y la subió en una tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Eso a usted jamás se le va a olvidar y se lo voy a repetir tanto que usted mañana ya la tiene aprendida. ¿Cuánto es que sube la pena? Doctores. Un tercio en el mínimo y la mitad en el máximo. En el máximo. Ok. Tercera en el mínimo, mitad al máximo. Tercera al mínimo, mitad al máximo. ¿Listo? Ahora, esto es lo que tiene que usted analizar al momento de analizar una pena. Vamos a, de leer la pena para el caso en concreto. Vamos a suponer que este señor o señora que vamos a condenar por homicidio es por un homicidio, por unos hechos, perdón, del año 2018.
digamos que del 15 de junio del año 2018 en Bogotá. Si los hechos son de esa fecha, usted tiene que analizar cuál era la pena vigente para el 15 de junio del año 2018 para el delito de homicidio en Bogotá. Profe, ¿cómo así? ¿Es que las penas son diferentes? No, las penas son las mismas. Pero recuerde que esta modificación de la ley 890 de 2004 no entró a regir en todo el país al tiempo. Entonces es posible que si ocurrió en un lugar diferente, en una época cercana a donde estaba apenas entrando en vigencia el sistema, esto es 2004, 2005, 2006, que se fueron esos dos primeros años, no le operara este aumento de pena. Pero como es en Bogotá, y en Bogotá entró de primeras la ley 890, que entró a regir el 1 de enero del año 2005, este artículo entró a regir. Entra a regir el 1 de enero del año 2005. ¿Será que la pena que le vamos a aplicar a este señor por hechos del año 2018, le vamos a tener en cuenta esta modificación, este aumento, o no se lo tenemos en cuenta? No se tiene en cuenta. Sí, porque los hechos fueron posteriores Pero La entró entrada en en vigencia. como en el Ya 2006. está en vigencia la ley. Está en vigencia la ley 13 años. ¿Cuál es la regla Sí, claro, general, profe. doctores? Se aplica para el caso. ¿Cuál es la regla general de la entrada en vigencia de una ley? ¿La ley rige hacia el futuro o hacia el pasado? hacia el futuro. Hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿Y hasta cuándo rige la ley? Hasta cuando sea derogado. Hasta cuando sea Hasta cuando la derogada, modifiquen. hasta que sea modificada o hasta que muera solita, porque hay leyes que mueren, que vienen con fecha de caducidad, ¿no es cierto? Hay como la ley de presupuesto. Ley de presupuesto del año 2020. ¿Cuándo termina? Pues cuando se acabe el 2020. Esa no hay que derogarla, ella se muere sola. Esas son excepcionales. La mayoría de leyes viven hasta que venga alguien y las mate, ya sea la Corte Constitucional declarándolas inexequibles o sea otra ley derogándolas. Las leyes mueren asesinadas siempre. ¿Listo? Entonces, si la ley entró a regir, esta modificación del artículo 14 de la ley 890, entró a regir el 1 de enero del año 2005 y no aparecen más modificaciones, pues quiere decir que para el año 2018 estaba vigente la modificación del año 2005. Luego tendremos que sacar la pena del año 2018 teniendo en cuenta la modificación del año 2005. Muy rápido. ¿Alguien se quedó? Está bien, profe. Ahí vamos bien. Ahora, ¿qué va a hacer usted ahora? Ya leyó la primera parte, ya hizo el paso 1, que es leer el artículo, ya sabe para qué. ¿Listo? Ahora, aquí en el paso 2 es donde usted verifica lo de la modificación de la pena para saber si estaba vigente o no. Listo. En el paso 3, usted va a verificar si existen otras modificaciones posteriores al 2004. Me explico. Vámonos ahora sí con el tipo penal de hurto. Me quedé una compañerita entrando. Ya. Ahí. Hurto. 239. Por favor, regáleme la lectura del artículo 239 del Código Penal. Artículo 239, hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. La pena será de prisión de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. ¿Qué modificación trae ese artículo 239, doctora, en tu código? Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004 a partir del 1 de enero de 2005.
Listo. Quiere decir que este artículo 239 solo trae esta modificación, la misma, mira, la del artículo 14 de la ley 890. ¿Listo? Ahora vamos con el artículo 240, doctora, por favor. Artículo 240, hurto calificado. Artículo modificado por el artículo 37 de la ley 1142 de 2007. Para ahí. Ley 1142 de 2007, artículo 32. 37. No, 37. Para ahí. Este artículo para este de acá. No se deja. Ahí. Entonces, esta modificación de acá es para este artículo de aquí. Este de acá. Ahora vamos con el artículo 241, doctora. Léeme solo la modificación, por favor. Ok. Artículo 241, circunstancias de agravación punitiva. Artículo modificado por el artículo 51 de la ley 1142 de 2007. De 2007, artículo 51, ¿sí? Sí, señora. Ok. Esta modificación viene para este artículo de acá. Si usted tiene el Código Penal de Google abierto, va a darle por favor clic en la parte de arriba donde aparece una casillita para buscar y se va a ubicar en el artículo 240. Ahora, Código de Google, doctores, por favor. El de Relatoría del Senado. ¿Quién lo tiene? No, cierra un poquito tu pantalla, la de compartir para poder, pues por lo menos en mi caso, porque no puedo entrar a Google. 239. Yo, profe. 240. 240. Yo ya lo tengo, doctora. Dale, doctora querida, cuéntame, ¿qué dice ahí? Artículo 240, hurto calificado. ¿Modificado por? Dice, artículo modificado por el artículo 37 de la ley 1142 del 2007. Listo. Ahora, en la parte de abajo debe decir algo sobre vigencia. Dale clic ahí. Jurisprudencia vigente, le doy clic ahí. En vigencia, no en jurisprudencia, en vigencia. Vigencia. Ah, notas de vigencia, ¿sí? ¿Esa? Sí. Listo. Habla de artículo modificado por el artículo 37 de la ley 1142 del 2007, publicada Doctora. 3.673 del 28 de julio del 2007, ¿sí? Ahora busca. ¿Leo todo? No, dale clic en la legislación anterior. Legislación anterior. Listo. Y salió harto. Texto modificado por la ley 813 del 2003 con las penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 del 2004 a partir del 1 de enero del 2005. Listo. Ahora, gracias doctora, para ahí un momentico. Ley 813 de 2003. Ley 890 de 2004. Y ley 1142 de 2007. Eso no lo traía el código que tenías a la mano. Quiere decir que este artículo 240 ha tenido todas estas modificaciones. La de la ley 890 de 2004 y antes de esa, la ley 813 de 2003. Luego, si tú llegas a tener un caso para individualizar una pena, entre el año 2003 y el año 2004, tienes que verificar cuál de las dos legislaciones estaba vigente para ese momento. Si la pena de 2003 o la de 2004. Por eso es que es tan importante saber la fecha de los hechos. Pero ahora, de lo que tú has visto aquí en el 240, que son modificaciones del 2003, del 2004 y del 2007, después del 2007, ¿ha habido más modificaciones en el 240?
No, doctora. Es decir, que esa pena está vigente en el año 2020. Sí. Si nosotros estuviéramos en este momento condenando a una persona por hechos del año 2020, ¿cuál pena le vamos a poner? ¿La del 2003, la del 2004 o la del 2007? La 1142 del 2007. Exacto. Entonces, ¿y entonces qué vamos a 2007. hacer? Vamos a ignorar las penas anteriores, que serían la de 2003 y la de 2004, que es la de la pena que está aquí. Mírala, modificada por el artículo 14 de la ley 890/2004. Esa no la tendríamos en cuenta para hechos posteriores al 2007 y hasta ahora. Porque como la última vigencia entró en 2007, pues de 2007, bueno, desde que entró en vigencia la ley 1142, desde la vigencia de la ley 1142 de 2007 en adelante, estas dos penas ya no importan, la de 2003 y la de 2004. Pero si es un hecho anterior a la entrada de vigencia de la ley 1142 de 2007, es posible que sea con la ley 890 de 2004. Y si es anterior a la ley 890 de 2004, que entró a regir el 1 de enero del año 2005, pues irá con la ley 813 del año 2013. De 2003. ¿Me hice entender, doctores? Doctora, yo tengo una pregunta al respecto. Doctor, acércate un poquito porque siempre te escucho supremamente lejos. ¿Ahí me escuchas mejor? Es que hay como mucha interferencia, pero dale y trato de entender qué me dices. Bueno, la pregunta es muy puntual. Tú nos estás diciendo que se debe aplicar por la ley que se ha modificado y hay que tener presente las modificaciones. Pero la pregunta es, el principio de favorabilidad, donde uno debe aplicar la ley que más le favorezca, entonces me imagino que debe ser la última. No, señor. ¿O estoy equivocado? Ojo, el principio de favorabilidad no es absoluto. La regla general es que solamente, o sea, que la ley vigente al momento de los hechos es la que se debe aplicar. Esa es. Lo que pasa es que si la pena anterior, es decir, si la pena posterior o la pena anterior es más baja y hubo tránsito normativo, se puede aplicar favorabilidad, de lo contrario no. Es decir, yo no puedo decir en el año 2020, que obviamente la pena es más alta, ahorita, con la modificación del año 2007, la pena es supremamente alta para el hurto calificado. Decir, no, por favorabilidad aplíqueme la de 2003 porque esa era mejor para mí, porque era más bajita. No, señor, porque la regla general dice que solamente usted pueden aplicarle la ley vigente al momento de los hechos, que era la del 2007. Y excepcionalmente le podrán aplicar una hacia atrás si había tránsito normativo. Es decir, si entre la anterior, inmediatamente anterior, y la de 2007 hay favorabilidad. No entre estas dos, ¿me hago entender? Es decir, entre 2004 y 2007 hubo 3 años de diferencia. Tendría que ser una pegadita a la otra y haber coexistencia de normas para que te apliquen favorabilidad. Del resto, no procede. ¿Listo? Porque entonces todo el mundo lo haría así de fácil. Imagínate, o sea, por ejemplo, Rafael Uribe Noguera, que ahorita tiene una pena altísima, pues pediría la pena que estaba vigente al momento en que le aplicaron la pena a Garavito, que no superó los 20 años. Diría, no, pues es que yo antes maté menos gente que él. Entonces deme la plena a él porque esa es más favorable. No, señor. Eso no se puede hacer. ¿Me hago entender, doctor? Sí, señora. Listo. Ahora, es importante que ustedes tengan en cuenta estas modificaciones para saber frente a la fecha de los hechos cuál procede. Entonces, si el artículo ha sido modificado varias veces, como ocurre, por ejemplo, con este 240, pues usted tendrá que tener en cuenta cuál es la pena vigente, ignorar todas las demás. Entonces, a pesar de que usted ve aquí la ley 890 de 2004, si el caso no corresponde a unos hechos en vigencia de la ley 890 de 2004, usted no puede hacer ese aumento, sino que va a tener en cuenta la pena como está actualmente, que es la de 2007. ¿Listo? ¿Enredado? ¿Doctores? La última parte, doctora. Un poquito. Poquito, doctora. Ok, no hay problema. Vamos a hacerlo con calma. Disculpen, me voy a abrir un paréntesis aquí. Voy a tener que borrar una parte
para que entiendan esto de la ley 1142 y las modificaciones de la ley 890 y demás, para luego regresar al homicidio. ¿Vale? Entonces no se asusten porque voy a borrar. ¿Dónde está esta vaina aquí? Listo. Decíamos, hurto calificado. Le voy a pedir el favor a la doctora que me ayudó ahorita con la lectura del código de Google. Que me ayudes con las penas que aparecen ahí. Este es el artículo 240 del Código Penal. 240 del Código Penal. ¿Listo? Entonces, tenemos en principio una modificación de la ley 733, ¿sí? De 2003. ¿Sí, doctora? Sí, señora. ¿Qué artículo de la ley 733 de 2003? Sí, pero es que me acabé de echar unas gotas en los ojos, doctora, qué pena. Qué linda. No te Estoy viendo borroso. Me estaban picando. Me acabé de aplicar unas gotas en los ojos. ¿Es la ley qué, doctor? El artículo 37 de la ley 1142 del 2007. Esa es la última. Esa es la última. Ley 1142 de 2007. ¿Artículo qué? 37. Uy, Bobby, Y la anterior es la ley 813 del 2003. Ah, es la 813, gracias. ¿Qué artículo? El artículo 14. El artículo 14. No creo. No dice el artículo, dice con las penas aumentadas del artículo 14 de la ley 890 del 2004. No, solamente dice texto modificado por la ley 813 del 2003. Bueno, listo. No dice más. Ley 813-2003, Ley 890-2004, artículo 14. Y Ley 1142 del año 2007. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el trabajo bien hecho. Este señor lo vamos a condenar por... Lo vamos a condenar en el año 2020, es decir, lo estamos condenando ahorita. Condenando hoy, pero por hechos del año 2006. ¿Listo? Es decir, el hurto fue en el año 2006, pero hasta ahora lo vamos a condenar. Yo sé que usted me va a hablar de prescripción y demás. Para efectos académicos, ignoremos la prescripción. Lo que quiero es que aprenda a manejar la pena. Alguien que me ayude a buscar la ley 813 de 2003 en Google, porfa. ¿Qué artículo? Espérame un segundo. Yo miré que el artículo segundo, ahí en el artículo 240 decía que modificado por el artículo segundo, ley 813 del 2003. Listo, entonces regálame el artículo 2. Gracias, Doc. Dice, el artículo 240 de la ley 599 quedará así. Hurto calificado. La pena será de prisión de 3 a 8 años si el hurto se cometiere. Y ahí dice un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces dice, la pena será de prisión de 3 a 8 años si el hurto se cometiere. Y ahí salen los calificantes. ¿Listo? Ahora, la ley 890 del año 2004 no la tenemos que verificar porque ustedes ya saben cuánto es que aumenta, ¿no es cierto? ¿Cuánto es que aumenta el artículo 14? La tercera en el mínimo, la media, la mitad, la máxima. En la tercera parte, en el mínimo y la mitad, perdón, la mitad en el máximo. Ley 1142 de 2007. Cualquier código que tenga la pena nueva, es decir, cualquiera que lo traiga en meses. ¿Cuál es? De esos códigos que tienen ustedes en la mano, ¿cuál es la pena? De 6 a 14 años, profe.
Esa es la del inciso 1, ¿no es cierto? Pero bueno, la pena de 6 a 14 años, porque ustedes ven que ahí hay varias penas durante el artículo. ¿Listo? Hay una de 6 a 14, hay una de 8 a 13, hay otra de etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar que es la del inciso 1. Ahora, el hurto calificado fue creado entre comillas, con otra ley que no aparece acá, que es la ley raíz, la ley 599 de 2000, que es el actual Código Penal. Y entonces tendremos que mirar en la ley 599 de 2000, la original sin ningún cambio, cuál era la pena del hurto calificado. Entonces, lo mismo, entramos a ley 599 de 2000, consulta de la norma, abrimos el artículo 240. Doctora, ahí dice en el mismo donde estamos leyendo, en Google, dice que texto original de la ley 599 del 2000, artículo 240, la pena será prisión de 3 a 8 años si el hurto se cometiere, y hay 4 ítems. La pena será de prisión, ¿de cuánto, doctora Linda? De 3 a 8 años. De 3 a 8 años. Y el hurto se cometiera. Comencemos a analizar ahora sí. Paremos ahí. Tenemos la ley original, que es la ley 599 de 2000, que ha sido modificada 3 veces. Por la ley 813 de 2003, por la ley 890 de 2004 y por la ley 1142 de 2007. ¿Listo? Entre la ley 599 y la ley 813 de 2000, ¿hay algún cambio en la pena? Miren el tablero. No. Quiere decir que la ley 813 de 2003 modificó partes del artículo de la ley 599 del hurto, pero no modificó la pena. En consecuencia, nosotros no tenemos en cuenta esta ley porque no toca la pena. Y como estamos mirando penas, entonces esta no la tenemos en cuenta. ¿Listo? ¿Cuáles han modificado realmente la pena? Pues la ley 599 de 2000 original, o sea, la como venía tal cual, por decirlo así. Esta de acá. La ley 890 de 2004 y la ley 1142 de 2007. Esas 3 han tocado la pena, han modificado la parte de la pena. Ahora, al señor lo estamos condenando por hechos ¿de cuándo? Del 2006. Del 2006. Si es del año 2006, ¿podremos tenerle en cuenta la pena de la ley 1142 de 2007? No, Señora. No, porque no había entrado en vigencia. Muy bien. Entonces esta ley no va. ¿Listo? Nos quedan 2 leyes. La pena de la original de 2000 y la de 890 de 2004. Tendremos que ver cuál de estas 2 leyes estaba vigente para el año 2006. La 890. Exacto. Pero entonces para eso, ustedes, cuando uno no sabe todo lo que necesita saber, pues busca en Google. Uno no tiene ningún pecado. Y mira, ¿cuándo entró a regir la ley 890 de 2004 para saber exactamente cuándo fue que empezó a regir esta modificación de pena? ¿Y esta entró a regir cuándo? 1 de enero del 2005. El 1 de enero de 2005, pero en Bogotá, ¿no? Porque por allá en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena entró después. Y en los municipios chiquitos ni se diga, eso entró mucho después. Pero vamos a decir que esto fue en Bogotá también. Listo. Entonces, si el hecho es de 2006 y la ley 890 con este aumento entró a regir el 1 de enero del año 2005, ¿cuál de las 2 penas le aplico? ¿La del año 2000 la del año 2004, doctores? 2004. El 2004, doctora. 2004. Muy bien. Entonces, esta pena de aquí no va. Profe, pero hay un problema, y es que aquí dice que la pena se aumentará de 1/3 parte en el mínimo y la mitad en el máximo. ¿Y sobre qué me muevo si no tengo a qué aumentarle? Pues tiene que aumentarle al marco que había antes. ¿Cuál era el marco punitivo que había antes? Es decir, ¿cuánto era la pena que había antes de la ley 890-2004? De 3 a 8 años. Y entonces,
A estos 3 años le vas a aumentar la tercera parte, porque ese es el mínimo, y los 8 años le vas a aumentar la mitad. ¿Me hice entender? Sí, señor. Sí, señora. Entonces ahora lo vamos a hacer. Primero lo vamos a hacer con el delito de homicidio y luego vamos a empezar. Bueno, primero hagámoslo con el hurto ya que lo tenemos aquí y luego lo hacemos con el homicidio. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esta ley no va, bueno, que esta ley sí realmente es porque esa es la que se supone que es, la 599 de 2000 y le vamos a hacer el aumento de la ley 890 de 2004 porque esta 1142 no va. ¿Qué hacemos ahora? Después de haber hecho todo ese zanfarrancho, se pasa a meses. ¿Cuál pena? La de años, porque usted no ve que tiene aquí una pena en años, mírela. Entonces, ¿cómo se pasa años a meses? Pues se multiplica por 12. Profe, ¿por qué por 12? Porque son 12 meses del año. Entonces, ¿cuánto es el mínimo de la pena, doctores? 3 años. 3 años. 36 meses. Lo vamos a multiplicar por 12. Y eso nos da 36, ¿qué? Meses. 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 Jamás se les olvide en qué unidad de tiempo están trabajando. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es el máximo? 8 años. Máximo, 8 años. ¿Lo multiplicamos por cuánto? ¿Por 12 también? Por 12. Muy bien, porque vamos a pasarlo a meses también. ¿Y eso nos da? 96 ¿96 qué? meses. Muy bien. ¿Listo? Hasta ahí solamente cogí estos 3 a 8 años y los pasé a meses. Pero ahora tengo que hacerle el aumento de la ley 890. Porque si yo no le hago el aumento, le estoy aplicando una ley que no estaba vigente al momento de los hechos. Tengo que aplicarle ahora con la modificación de la ley 890. Entonces cojo el mínimo. ¿El mínimo ahora está en cuánto? 36 meses. Muy bien. Y lo voy a dividir en 3. ¿Por qué lo divide, profe? Porque hay que sacarle la tercera parte y uno siempre divide por lo que está debajo de la rayita del fraccionario. Entonces divide en 3. 36 dividido 3. 12. 12 meses. 12 meses. ¿Y listo? No. Se le suman. Hay que aumentarle porque acuérdese que esto está aumentando. Apenas saqué la tercera parte. Entonces, la tercera de parte de 36 son 12 meses. Tengo que subirle eso a lo que llevaba. ¿Cuánto llevaba? 36 meses. 36 meses. Sí, sí. ¿Y eso nos da? 48. 48 meses. Ahora, el máximo. ¿Qué nos dan? El máximo. ¿Cuánto es el que ahora que está el máximo? Aquí. 96 meses. 96. 96 meses. ¿Y en cuánto lo divido? 2. En 2. Profe, ¿por qué en 2? Porque acuérdate que aquí aumenta la mitad en el máximo. Entonces divido sobre lo que está debajo de la rayita del fraccionario. Divido en 2. 96 dividido 2 da 48. ¿Qué? Meses. Meses. ¿Y qué hago con esos 48? Sumarle los 96. Sumarle los 96 meses que llevaba. Y eso me da un total de 144 meses. 144 meses. Es decir, que a este señor, actualmente, por un hurto calificado, la pena mínima será de 48 meses y el máximo será de 144 meses por hechos cometidos en el año 2006. Profe, y si es con la legislación nueva, pues ustedes ya tienen la cuenta ahí hecha con la ley 1142 que les dice cuánto es la pena. ¿Cuánto es la pena con la ley 1142? Dice 208 meses a 450 meses. ¿Es eso? ¿La última? 1142. Mentira, te estoy mirando mal, qué pena. 6 a 14 años. De 6 a 14 años. Profe, y si ahí ya están años, ¿qué hago? Solo la pasas a meses. No le tienes que hacer este aumento, porque este aumento es con la ley 890-2004. Pero si tú ya la tienes en el año 2007, pues no va este aumento. Solamente pasas a meses. ¿De acuerdo? ¿Me hice entender? Sí, doctora. Listo. Ahora, vamos a hacerlo con el homicidio.
¿Listo? Homicidio. Hacer el mismo procedimiento que hicimos, pero ahora con el homicidio. Perdón, voy a borrar todo porque es que hay aquí una pelotera horrible. Entonces, homicidio. El homicidio aparece originalmente en la Ley 599 de 2000. Ley 599 de 2000. Que tenía una pena de 13 a 25 años. ¿Cuántas modificaciones es que tiene el artículo 103? ¿Doctores? Dos, doctora. Veo de la 890, doctora. Una. Exacto. ¿No hay más? Ley 890, artículo 14. Que ustedes ya se lo saben. ¿Cuánto fue que aumentó? Será la mitad y la Tercera parte al mínimo y la mitad al máximo. La mitad al máximo. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a coger esto y vamos a sacar las penas en dos casos diferentes. O sea, esta primera parte, la parte chiquitica de la pena. Entonces, vamos a condenar aquí a un señor por hechos del año 2003. Y aquí vamos a condenar a un señor por hechos del año 2020. ¿Frente a qué delito? Homicidio en los dos. ¿Listo? Aquí. Y comenzamos. Hechos del año 2003. Si los hechos son del año 2003, ¿cuál era la ley vigente? 599 del 2000. Que tenía pena de cuánto a cuánto. ¿Cuál era el mínimo? 13 a 25 años. Mínimo 13 años. Máximo 25 años. ¿Listo? Usted, si lo va a condenar en el año 2003, ¿podrá hacerle a esta pena de acá el aumento de la ley 890? ¿Se la tiene en cuenta, sí o no? No. ¿Listo? No. Entonces, ¿usted qué hace con esa pena? Pues la pasa meses y ya, espera el siguiente paso. ¿Listo? Mínimo 13 años. ¿Por cuánto lo multiplicamos? 12. Por 12 para pasarlo a meses. Siempre las penas las vamos a trabajar en meses. Porque en años son muy pequeñas, y en días son muy grandes. ¿Listo? Es mucho, mucho número. Entonces las vamos a trabajar en meses, que es una unidad intermedia. 13 años por 12 da 156. Máximo 25 300 años meses. por 12 igual 300. 300 meses. Le pregunto a los compañeros que tienen su código físico. La pena que le aparece en el artículo 103 en meses, en su código en físico, ¿es igual a esta que nos acaba de dar acá? Sí, profe. Yo tengo una pena de 208 meses y 450 meses. ¿No? Es decir, que no es igual, ¿no es cierto? No, señora. O sea que su código está mal. No, pues es el modificado. Vamos ahora a sacar la cuenta acá. Hechos del año 2020. Hechos del año 2020. ¿Cuál es la legislación? Lo que pasa es que como son hechos. Por eso, hechos del año 2020. ¿Cuál es la legislación vigente para los hechos del año 2020? La 890. 890. Pues son las dos, la ley 599, pero con la modificación de la 890.
Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la pena de la ley 599, mínimo, ya dijimos que son 13 años, máximo 25 años, perdón, máximo. Hacemos la misma operación, pasamos a meses. Aquí lo voy a hacer de una vez por espacio, por 12, y aquí por 12. Solo estoy pasando a meses, ¿no? 156 y 300 meses. Ajá, 156 y 300 meses. Y ahora sí, le hago el aumento de la ley 890 de 2004. Entonces, ¿en cuánto está el mínimo? 156. 156 meses. ¿En cuánto lo divido? En 3. ¿Eso cuánto les da? 52. ¿Qué hago con eso? Sumarse los 156. ¿Cuánto le da? 208. Máximo. Máximo. ¿Cuánto está? 300. Dividido. 2. ¿Eso le da? 150. Y le suma 300. ¿Cuánto le dio? 450. 450. ¿Ahora sí está igual a su código? Sí, ¿Ahora sí profe. está igual a su código? Sí, señora. Ahora sí está igual, doctor. Ahora sí está igual. Por eso es que los códigos que ustedes tienen en sus manitos, que son los vigentes, les muestran la tarea ya hecha. Porque ustedes tienen códigos de los buenos. ¿Me entienden? Pero el problema es que si usted no sabe de dónde sale la pena y la editorial saca mal la cuenta, usted come engañado de eso. Y en principio se tira el parcial con Liliana de individualización de pena y en segundo lugar se tira el proceso y le suspenden profesionalmente porque usted tiene la pena mal. Ay, pero es que en mi código viene así, de malas. ¿Usted acaso no aprendió individualización de pena en la universidad? Por eso es que ustedes ven a los penalistas que tienen, mi mamá me decía eso, me decía, ¿para qué compra el mismo código todos los años? Es el mismo, mija. No es el mismo, mamá. Porque tengo el del 2020, tengo el del 2021, el del 2022, el del 2020 después de la modificación de no sé qué, el del 2019, el del 2018, Así nos llenábamos de código los penalistas antes. Ahora ustedes tienen a Google que les muestra todas las modificaciones antes y después y no tienen que comprar los códigos. ¿Ya? Porque donde a usted le toque un caso anterior, este código actualizado, bonito, comentado y con jurisprudencia trae la pena de ahorita, pero no le muestra la anterior. Y entonces a usted le toca aprender a individualizar para poder sacar la pena anterior. Porque muchos de mis estudiantes me dicen, ay, profe, pero si ya viene con la pena, ¿para qué nos enseña eso tan cansón? Porque cuando a usted le toque un delito con una pena diferente a esa, ¿qué va a hacer? Además que el código que usted tiene actualizado ahorita no siempre va a estar actualizado, mi amor. ¿Ven? ¿Entendieron cómo funciona esto de la vigencia de la ley y por qué estos son los primeros pasos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, señor. Son 7:37. Alcanzamos a hacer un ejercicio a ver cómo entendieron ustedes esto. ¿Listo? Sí, señor. Borro. Me voy a inventar un delito, no importa cómo se llame. Digamos que se llama el delito de susticidio. Susticidio. Y dice, el que matare a otro mediante un susto incurrirá en prisión de 5 a 10 años. ¿Listo? Artículo modificado por la ley 890 de 2004 en su artículo 14. Van a sacar la pena con hechos del año del 31 de diciembre
de 2004 y con hechos del 13 de noviembre de 2020. Listo, doctores. Son las 7:39, tienen hasta las 7:44. 5 minutos. Profe, ¿los hechos fueron en Bogotá? Gracias, doctora, por la aclaración. Sí, señora, en Bogotá los dos. Profe, cuando uno termina, ¿les pone o su merced pregunta o cómo es la mecánica?
Dame un minutico y ya miramos cómo vamos a hacer, ¿vale? Ok. Listo. Tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes lo tienen desarrollado en sus apuntes. Lo que voy a hacer yo es desarrollarlo ahora. Si le doy el uso de la palabra a alguien, se nos va a ir aquí la vida y usted va a quedar siempre con la inconformidad de que no alcanzó a contestar o alcanzó a exponer su respuesta. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a hacer, voy a desarrollar el ejercicio y usted verifica si lo tiene bien o si lo tiene mal. Y si tiene alguna duda que usted no logre entender con la explicación que le voy a dar, me dice, ¿de acuerdo? Entonces, Vale. comencemos acá. Voy a separar los hechos para no tener problemas. Listo. Vamos con el primer caso. Hechos del 31 de diciembre del año 2004. ¿Cuál era la ley vigente? ¿La original o la original con 599. modificación? La original. La original con Con modificación. modificación. No, la Claro, original porque con la, modificación, doctor. Modificación porque Porque pasó hasta el 1 de enero. no, doctora, porque la ley es La del original. 7 de julio. ¿Ah? No, y entra en vigencia el 1 del 2005. 1 de enero del Doctora, la 2020. primera es con la original, sin la modificación. 599. La original sin modificación. Ok, les voy a cerrar los micrófonos un momento y explico para todos porque veo que hay algunas dudas. Lo primero, la ley original, no sabemos si es la ley 599-2000 porque nosotros sabemos que este delito no existe. Traía una pena de 5 a 10 años. ¿Listo? Esa ley fue modificada solo una vez por el artículo 14 de la ley 890 de 2004, que nosotros ya sabemos que entró a regir el 1 de enero de 2005. ¿Listo? Luego, si los hechos son del 31 de diciembre de 2004, ¿cómo le van a tener en cuenta la modificación del 1 de enero de 2005? Tienen que tomar la pena original, porque no ven que para el momento de los hechos faltaba un día para que entrara en vigencia la ley 890 de 2004. Es por esa razón que deben tomar la ley original, es decir, la que dice pena de 5 a 10 años. Entonces, pena mínima de 5 años y pena máxima de 10 años. Pregunta, ¿tengo que hacerle algo a esa pena en este caso del 31 de diciembre del año 2004? No. No, señora. No. Yo creo que sí Pasarla toca al menos meses. pasarla meses. ¿Listo? Y nada más por el momento. Ya después le hacemos todas las jugarretas del mundo. Pero por el momento solamente la pasamos a meses. Entonces cojo este mínimo de 5 años y lo multiplico por 12 muy bien. me da 60 Por 12 y da 60 ¿qué? Meses. Meses, muy bien. Eso. Y los 10 años los multiplico por 12. 12 y me da 120 meses. 120. Ok. A este caso no hay que hacerle más. A ese primer caso, así acaba el ejercicio en esa fase. Si usted lo tiene así, muy bien, entendió. ¿Listo? ¿Alguien tiene dudas, independientemente de si lo tiene así o no, de qué fue lo que hicimos y por qué lo hicimos? Listo. Vamos con el segundo caso.
hechos del 13 de noviembre de 2020. Ahora, si son del 13 de noviembre de 2020, ¿le tengo o no le tengo en cuenta la modificación de la ley 890? Sí. Sí, lo tiene en Sí, cuenta. señora. Ahora sí, ¿no es Sí se cierto? tiene en cuenta. Ahora sí, por la fecha de los hechos y la vigencia de la norma. Y entonces aquí nosotros ya tenemos hecha la mitad del cuento. Parto de la pena mínima. ¿Cuál era la mínima? 60 meses. 60 Dividido meses. en 3 más 20. Mínimo 60 meses. No se preocupe si usted me dice que el mínimo son 5 años, tranquilo. Aquí lo estamos trabajando en meses, pero son 5 años. 5 años por 12 da 60 meses. ¿Listo? Aquí lo voy a colocar entre paréntesis para que usted no crea que su ejercicio está mal. El mínimo son 60 meses o lo mismo que son 5 años. Y el máximo, 120 meses. 120. 120 meses o lo mismo que son 10 10 años. años. 12, ¿no? A 10 No, años. 10. 10 años. 10 años. 10. 10 años, profe. Ok. Hasta aquí, ¿cuál pena tengo? ¿La principal o la de la modificación? La principal. Principal. Falta la Muy bien, modificación. la original, por decirlo así. Ahora, con esta pena, vamos a hacer el aumento de la ley 890. Entonces, cojo el mínimo, que son 60. 60 dividido. ¿y qué hago? Dividirlo en Divides 3. por 3. Por 3. ¿Por qué por 3? Por Porque dos. la Será tercera parte. de la mínima y la mitad de Porque la se aumenta la tercera en el mínimo. 60 dividido 3 da 20. 20. 20. 20. ¿Y qué hago con esos 20 meses? Se Sumarle los suma a la 60. mínima, que son 60 meses para un total de 80 meses. Total de 80 meses. ¿Listo? Acá. Listo. Ahora, el máximo. El máximo son 120 meses. 120. 120. ¿Qué les hago? Se Dividido en divide 2. ¿Por qué en 2? La mitad. porque es la mitad de la máxima. Es el aumento de la mitad en el máximo por la ley 890. Muy bien. ¿Eso nos da? 60. 60. ¿Qué Más hago con esos 120. 60? Más, Más se lo suma 120. la máxima 120 para un total de 170. Listo. Y ese es todo el ejercicio. Hasta acá. ¿Algún problema con eso, doctores? No, señora, muy claro. Perfecto. No, doctora, está claro. Señora. ¿Qué van a hacer ustedes el fin de semana mientras se echan aire en la piscina? Descansar, doctora. Pensarme, no sean malitos. Volver a ver esta clase, profe. Van a ensayar cualquier artículo del Código Penal que ustedes quieran y van a intentar sacarle la pena inventándose una fecha anterior y una fecha posterior para ver las penas. ¿Listo? Para que vayan manejando 890. Doctores, que descansen. Bendiciones y hasta luego. Hasta mañana, doctora. Muy bien. Buen fin de semana. Feliz fin de semana y feliz puente para todos. Gracias. Chao, profe. Profe,